Buenas tardes a todos y todas. A ver, tenemos el lujo, o el lujazo, de tener a dos personas aquí extraordinarias para podernos aportar información y experiencia de todo este tema que nos ocupa hoy, de la educación emocional y acoso escolar. Vamos a decir que vamos a ceñirnos más al acoso escolar, aunque ya sabemos que existen en más situaciones, por desgracia. Bueno, yo me llamo Mariluz García de Benito. Sabéis que estoy sustituyendo a María José, que, como ha comentado Gerardo, está un problema de enfermedad. Por deciros simplemente, porque no es mi tema, pero por presentarme, que no sea en vacío, he sido maestra, doctora en pedagogía, orientadora escolar y ahora felizmente jubilada. Pero como tenemos esa deformación profesional, nunca nos jubilamos del todo. Y entonces me invitaron a pertenecer a una asociación que era de aprendizaje cooperativo, y ahí estamos, en la Asociación Ecoasturias de Aprendizaje Cooperativo. Y bueno, vamos a empezar con estos dos señores que tengo a mi izquierda y a mi derecha, que ya os digo que son fantásticos. Voy a leer algo, o sea, me lo sé de memoria, pero voy a leerlo un poco porque tampoco, como lo tengo que resumir, porque es imposible compendiar la vida de nadie en unas palabras, pues voy a leerlo por, a lo menos en lo esencial, decir lo que quiero decir. Si luego ellos quieren aportar, enriquecerlo y tal, pues se les va a dar esa oportunidad, ¿vale? El perfil profesional, voy a empezar contigo. El perfil profesional de Andrés González Bellido, teniendo en cuenta lo difícil que resulta sintetizarlo, es de una trayectoria profesional tremenda y una prolífica obra. Sus estudios son de maestro, licenciado en psicología y especializado en psicología clínica, y es un experto en convivencia y gestión de conflictos. También es catedrático de orientación educativa en la Universidad de Barcelona. Es el creador e impulsor del programa TEI, Programa de Tutoría entre Iguales, y desde hace bastantes años es el coordinador del grupo de investigación TEI del Instituto de Ciencias de la Educación, también de Barcelona, dedicado a prevenir el acoso escolar de forma integral, con la implicación de toda la comunidad educativa. Este equipo trabaja para abordar la implementación del programa en la escuela y conseguir el mayor número de centros educativos que se unan a su proyecto. Tanto es así que desde su puesta en marcha se va expandiendo tanto que ya es un referente nacional e internacional. Y lo que es mejor, está demostrado que gracias a estos programas el 95% de situaciones de acoso desaparecen, además de otros logros que él mismo nos puede contar. Así que esta es una buena ocasión para que nos hable de su experiencia. ¿Me he dejado algo? No, perfecto. Te ha sobrado mucho. No, no me ha sobrado nada, eso seguro, pero bueno, por si acaso querías puntualizar algo. Vale, pues ahora voy contigo. Vale. A ver, al igual que he dicho con la presentación de Bellido, son tantas y tantas actividades, tan fecunda su obra y los reconocimientos a la misma, que no es fácil compendiarla aquí en esta breve introducción. Autor, traductor y filólogo, Alejandro Palomas se licenció en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, realizando más tarde un máster en poesía en el New College de San Francisco, en Estados Unidos. Es traductor literario, profesor de talleres de escuela creativa, colaborador en diferentes medios de comunicación, es autor de novelas, en fin, un amplio abanico de actividades que dicen bien de su capacidad de trabajo. Como ya he soslayado, son muchos los reconocimientos y premios que se le han concedido. Y como es imposible abordarlos todos, os diré que en 2016 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por el libro Un fill, un hijo, que traducido catalán y castellano, y en 2018 el Premio Nadal, otorgado por Ediciones Destino por la obra Un amor. El libro, Un amor, ganador del premio, formaba parte de una trilogía junto con Una madre, que publicó en 2014, y Un perro, que publicó en 2016. Parece que recientemente, en 2025, lo ha convertido en tetralogía con la publicación de Una vida. Por cierto, que estos días he pasado por algunas librerías y lo tienes en novedades. Bueno, menos mal. Por último, voy a aludir a su libro Esto no se dice,
publicado en 2022, en el que se abre en canal para dar a conocer su traumática experiencia personal de un modo desgarrador, valiente y esperanzador acerca del abuso. Y añado, liberador de carga, sanador, nos lo dirá él. ¿Quieres puntualizar algo? No. No, está bien, está muy bien. Sí. Bueno, entonces veréis, voy a hacer una serie de preguntas que probablemente muchas serán las que querréis oír y otras que estéis dispuestos vosotros a hacer las vuestras personales. Entonces, para no interrumpir el discurso lo vamos a hacer de seguido, pero vamos a dejar luego un tiempo para que cada uno de vosotros, los que tengáis a bien querer preguntar algo, podáis preguntarles directamente a ellos, ¿vale? Simplemente es por no cortar la narración, que nos entretengamos en las preguntas y no avancemos en la mesa, ¿vale? Al final vais a tener vuestro tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues por empezar, porque es difícil, no sabe uno ni cuál empezar, porque se ocurren muchas, pero por empezar voy a decir una. Las conductas del maltrato siempre se han dado, siempre han existido en todas las situaciones de la vida. Pero, ¿creéis que ahora han aumentado? ¿O es porque ahora se oye más, se publica más? ¿Qué pensáis? Bueno, uno y otro me podéis decir. A ver, esta es la opinión del lego, no del experto. Esta es la pregunta que se te hace siempre, ¿no? Esto es como, sobre todo los periodistas siempre te preguntan esto, ¿no? ¿Crees que han aumentado? ¿Ha aumentado la visibilidad, pero siguen siendo las mismas, etcétera? Yo siempre contesto automáticamente, porque como no lo sé, pues... Pero sí he descubierto algo. A raíz de la escritura del último libro mío, no de una vida, sino del anterior, el día que mi hermana quiso volar, descubrí una cosa que jamás hubiera imaginado, y es que el maltrato entre... a ver, ¿cómo voy a ordenar esto? Vivimos en una sociedad, este principio también es bastante manido, tan... diría patriarcal, pero no me gusta decir eso, tan machista, que cuando hablamos de acoso escolar y cuando hablamos de maltrato en la infancia y maltrato entre iguales, entre niños, entre adolescentes, preadolescentes, nos imaginamos a niños, no a niñas. Sí, automáticamente vemos niños actuando, no vemos a niñas, en nuestro imaginario no aparecen las niñas. Y eso es porque todavía no hemos llegado ahí. Consulté con un médico en un hospital de Cataluña y me dijo que, curiosamente, las niñas, la respuesta cuando hay un maltrato, un acoso entre niñas, la respuesta social es, bueno, pero con las niñas es diferente. Es como, bueno, las niñas no se hacen tanto daño, las niñas es otra cosa. Porque no son físicas, no las vemos como físicas, y es mentira. Las niñas heredan o imitan, como somos una sociedad machista, imitan también la conducta masculina en el acoso dentro de la adolescencia y de la infancia. Con lo cual, son igual de crueles y son igual de dañinas, pero nos cuesta tanto aceptar esto que lo evitamos por completo. La imagen de una niña o de un grupo de niñas siendo terribles y siendo físicamente crueles con otra niña es algo que todavía no estamos dispuestos a integrar. Y creo que en esto tenemos que trabajar mucho. Es una cuestión que no se toca. Hablamos de los niños, y aquí sí que tendríamos que hablar de niños y niñas siempre, porque si no, no vamos a incluir esta parte del queso que estamos dejando a un lado. Y las niñas son muy crueles. Cuando quieren hacer daño son hiper crueles. Porque los niños son crueles físicamente, las niñas son crueles físicamente y mentalmente. Con lo cual ahí tenemos algo en lo que tenemos que estar muy atentos. No sé si te sirve, sí, si aporto, vale, pero... Vale. Es que además, perdón, sigue. Por complementar un poco la línea que seguía Alejandro, a nivel estadístico estamos actualmente prácticamente iguales, en un 49-51 más en niños que en niñas. Y yo sí que intentaría hablar, y lo digo porque creo que hemos de conocer la realidad con respecto al bienestar o al no buen trato dentro de las estructuras chicos y chicas, pero creo que hemos de empezar a hablar de personas.
Y lo que no podemos permitir es que una conducta haga daño, sea quien sea y venga de donde venga. No es cuestión de determinar perfiles que la producen o perfiles que la sufren. Son personas que las ejecutan o que las sufren. Por lo tanto, a nivel estadístico también, si tuviéramos que hacer la clasificación que hay, la más europea de todas, que sería a nivel general la exclusión, maltrato verbal, las agresiones físicas, las amenazas, etc., la única que es superior desde la perspectiva de chicas es hablar mal de otro. Es la que más daño hace. Por eso la perversidad desde esta perspectiva. La que más daño hace y la más difícil de demostrar. Porque una vez que comienza la bola es imposible. Pero esto es normal. Vosotras lleváis 2 años de ventaja desde una perspectiva evolutiva, como mínimo cronológica, que seguramente no los llegamos a compensar nunca. Dicen que sí, pero estoy convencido de que no. Y este nivel, no de perversidad, sino de aspecto de desarrollo evolutivo, yo lo quiero ver así, se mantiene. Pero yo creo que un avance es comenzar a hablar que no podemos permitir conductas que hagan daño, vengan de donde venga, y coger el concepto básicamente de personas, aunque necesitemos los géneros para comenzar a hacer el estudio. Muy bien. Era lo que te quería comentar, que me habéis respondido cumplidamente, pero es que además me habéis adelantado una pregunta que era esa, que ya no os la voy a formular, porque ya me la habéis contestado, o sea, que genial. Vamos a seguir. ¿Creéis que en el ámbito escolar es bueno que se denuncie públicamente la situación de acoso? Me refiero, el profesor lo sabe, los alumnos están, o sea, incluso se está trabajando en ello, pero me refiero afuera, a los medios de comunicación, porque ahora son muy dada la gente también a ir a los programas y hacer... ¿No creéis que a lo mejor es exponer, pregunto, demasiado a él y sus familias, a ella o sus familias? Buah. Pregunto, que no, por eso es que es una cosa que siempre me cuestiono yo. Yo soy muy radical en eso y seguramente me equivoco, porque cuando eres radical te equivocas siempre. Pero yo, cuanta más exposición, mejor. Luego, yo creo que es mejor ir de más a menos que de menos a más. Porque hemos estado siempre tan en menos, sí, que seguramente nos vayamos demasiado fuera. Pero para llegar a equilibrarlo, creo que primero tenemos que pasar por el demasiado más y luego ir al menos. Porque es que de las cosas hay que hablar. Sí, de lo que no se habla no existe. Y prefiero que se hable más que no que nos quedemos en falta. Bueno. Opinión de alguien que ha pasado por ahí. Sí, no, muy válida. Yo completaría que hablar de acoso escolar es necesario, pero lo que es obligatorio es intervenir cuando se producen los primeros síntomas. El acoso escolar es una consecuencia de un proceso de una mala convivencia. Ese que voy muy lejos, pero hemos de hablar de acoso escolar. Creo que deberíamos de dejar de hablar. Hemos de empezar a hablar de síntomas de convivencia que producen desajustes emocionales o que producen un no bienestar emocional. En síntesis, una buena convivencia disminuye el conflicto. Un conflicto que se interviene desde una vertiente pacífica disminuye la violencia. Una violencia que no es sistemática evita el acoso escolar. Y cuando evitamos el acoso escolar, y paso al siguiente que normalmente no se toca, la mayor parte de aquellos que han sufrido un nivel medio alto de acoso escolar acaban en problemas de ansiedad, de predepresión o de depresión. Con lo cual, el nivel de salud mental está en la consecuencia final. Y hay demasiadas veces que yo creo que hablamos de suicidio, que hablamos de otros aspectos que son una consecuencia, y hemos de intervenir sobre los primeros síntomas. Un gordo, un elefante, un 4 ojos. Este paisaje no puede formar parte de los centros educativos. Por eso, hoy yo os diré que lleguemos a un compromiso como personas que estamos aquí trabajando o compartiendo este espacio, pero creo que es muy importante hablar siempre y hablar de que hay conductas que hacen daño y que se intervenga cuando se producen los primeros síntomas. Siempre creo que es vital de hacerlo y hablarlo, sí, a nivel social, periódicos y muchas veces a nivel familiar. Desgraciadamente hay un suflé que ha de bajar. No hay, yo personalmente considero que hay bastante menos acoso que el que había. Lo único que comenzamos a evaluar aspectos de acoso que no existían.
una colleja. En el 2005 formaba parte del proceso de aprendizaje y de maduración. Ahora sistemáticamente es acoso. Todo el tema de ciber se ha incorporado de nuevo. Antes no existía. Por lo tanto, hemos de añadir estos campos. Pero se han hecho cosas y se han hecho cosas muy bien. Nos queda mucho camino, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo? No permitir que haya conductas que hacen daño desde los inicios, desde los primeros síntomas. Vale. Muy bien, de acuerdo. A ver, estas situaciones sabemos que se dan en todos los... Bueno, puede surgir en cualquier momento, no tienen por qué haber un momento especial, pero... ¿Habéis constatado algún momento álgido en el que digáis, bueno, aquí se suelen dar más estas situaciones? Si quieres, hablo yo y así. Hable del escolar, tú, pues, como quieras, vale. Desde una perspectiva, es que no sé muy bien la pregunta, pero contesto desde una perspectiva sí, que pueden darse en párvulos, en primero, en segundo, en primero. Sí, estadísticas están clarísimas. Y ampliaré lo que iba a decir después. Las estadísticas, más o menos, nos vamos a nivel general, porque otro de los grandes problemas, somos tan anormales cuando hacemos determinados estudios, o acaso como humanos, es que no llegamos a más. ¿Cómo podemos hacer estudios que no puedan ser comparados dependiendo de quién los hace? Un estudio que evalúa situación de malestar, situación de acoso escolar, y casi ninguno puede ser comparado. ¿Por qué? Porque unos evalúan cuántas veces lo produce al mes, otros evalúan si son 3 veces o son 2, o son de una forma o son de otra. Hay una normativa europea que lo determina, pero no lo hacemos mediante esta normativa. Sin embargo, los estudios, yo diría más... significativos nos dicen que más o menos la situación de acoso escolar en primaria está a nivel general entre el 15 y el 20% y en secundaria sobre el 12 o el 15%. Hay aproximadamente 3 puntos más de acoso escolar evaluado con las mismas variables en primaria que en secundaria. Sin embargo, las consecuencias desde una perspectiva social, leemos suicidios, situaciones de depresión, disparados los niveles de ansiedad, se producen en secundaria y nos preguntamos por qué. Pero si lo pensamos es muy fácil. Si la mochila la tenemos llena en primaria, cuando llegamos a secundaria pesa mucho. Por lo tanto, por eso sucede. El concepto de suicidio y otras situaciones que se produce, esta percepción de no retorno se produce orientativamente hacia los 12 años. Antes no se produce, en la mayor parte de los casos. Hay situaciones excepcionales. Ya sabéis que los procesos evolutivos son individuales. Pero lo que sí que es cierto es que la situación en primaria, y simplemente porque la mayor parte de las veces es un juego, es cosas de niños, es que no lo entienden. A partir de tercero de primaria, los alumnos saben cuándo hacen daño y no lo hacen. Y si no, como profes tenemos la obligación de hacérselo saber. ¿Tienes algo que añadir? Estoy intentando recordar cuando yo, pero claro, ha pasado tanto tiempo, tantas cosas, ha cambiado tanto el umbral, ha cambiado tantas cosas, ¿no? Yo estaba, cuando tú hablabas, yo pensaba, porque a mí se me va la olla, pero no es por esa ansiedad, quiero decir, no, es porque se me va la olla ya directamente hace muchos años. Pero estaba pensando en cómo llegué yo al programa TEI. ¿Qué me hizo caer en el programa TEI y por qué? Te lo digo. Es que pero ¿qué me hizo no caer físicamente, sino quedarme? Porque una cosa es caer en un lugar y otra cosa es ya conscientemente, como tú decías esto de los niños que como que empiezan a ser conscientes de la carga, ¿sabes? Cuando pasan a adolescentes, yo pensaba, ¿en qué momento me quedé? Y yo soy muy niño. Y entonces hubo un día, recuerdo, que yo pensé, estábamos hablando y yo pensé, porque yo soy muy niño, yo tengo un niño que es muy niño, y yo pensaba, cuando yo era pequeño y yo sufría esto, y yo pasaba por esto, y yo pensaba que me iba a morir todos los días, y me quería morir todos los días, había algo que me salvaba. Y lo que me salvaba, y dejó de salvarme, fue que yo tenía una hermana mayor que venía a mi colegio. Tenía 2. Una ya había salido, la habían cambiado, y había una que estaba en mi colegio.
y que era la que me defendía. Entonces pensé, claro, esto es como el programa TEI. Yo tenía a alguien que estaba allí, que veía y a quien yo iba a contarle todo in situ, en el momento. ¿Y qué pasa? Eso me ha llevado a pensar en la figura de los hermanos, los hermanos mayores en las escuelas de los niños que sufren estas cosas y de la responsabilidad que tienen, que esta es una responsabilidad añadida que es brutal. Y de la culpa que tienen, porque esto lo he hablado yo con mi hermana, cuando mi hermana se fue del colegio y ella sabía que me iba a dejar solo en aquel colegio. Pero además había un pacto de silencio entre ella y yo respecto a mis padres. O sea, se forman ahí unas dinámicas culpógenas y culpables tan horribles entre hermanos, que esto después sale. A mí con mi hermana esto me ha salido. Ella me salvaba la vida, pero ella se sentía tan hiperresponsable de mí que sufría mucho por mí in situ. Entonces, vuelvo al programa TEI. Yo tenía a una tutora, que en mi caso era mi hermana, y que me salvaba la vida. Y entonces yo pensé, esto tiene que funcionar, porque para mí era, no estoy solo. Y hay una persona que vela por mí, y que es mayor, y que es más experta. En mi caso era mi hermana porque no existía todo esto. Y eso creo que fue el día en que yo dije, yo aquí me voy a quedar. Fíjate, bueno, yo sí que me acuerdo un poco, pero quiero seguir con la línea que él dice, porque es fundamental. O sea, lo importante no es que tengas un tutor, y ya sé que entro muy lejos, pero quiero a ver si soy capaz de explicarlo. Lo importante no es tener un tutor, aunque los más favorecidos de todo el proceso del programa TEI son los tutores, claro, con mucha diferencia. Y dentro de los tutores, aquellos que tienen menos competencias sociales, porque hacen un salto evolutivo de desarrollo increíble. Pero lo importante son, en este caso, aquellas personas que son tutorizadas, pero no porque tengan un tutor, sino porque acaben pensando que hay alguien que pueden contar con aquella, claro, persona. Y a los tutores le decimos, no es tan importante lo que hagáis, sino que vuestros tutorizados sepan que están ahí, que estáis ahí por si acaso os necesitan. La mayor parte de las veces casi nunca, pero esta seguridad que producen es fundamental, es determinante. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos a partir de lo que creemos, no de las realidades, sino de nuestras realidades, y nuestras realidades acaban determinando nuestras conductas y nuestros comportamientos. La ventaja de estar aquí con Alejandro es que él es un crack explicando emociones. Y esos aspectos son muy importantes, porque desde fuera, yo diría, tengo la suerte de no haber sufrido acoso y tengo la desgracia, entre muchas comillas, de no haber experimentado determinadas sensaciones para identificarlas, no por sufrirlas. Y bueno, el hecho de que esté aquí es un regalo, pero eso es importantísimo, saber que tienes alguien en el que puedes contar. Y saber que los grandes protectores de ciberacoso, seguramente los elementos más importantes, es el soporte social. Un buen soporte social evita que haya situaciones de acoso. Y digo evita, que es muy fuerte. A lo mejor no debería decirlo, pero quiero decirlo. Y el soporte social tiene como mínimo 3 campos. El soporte social del entorno donde estamos, el centro educativo. El soporte social de la familia. El soporte social de los profesores, Carmen. Tu soporte social es tan tremendo que, como decía tu alumno, dichosos aquellos alumnos que hayan tenido, aunque no hayas hecho nada más que contagiarle esa emoción, pero el gran soporte social no lo producimos los adultos, lo producen los compañeros, porque si tuviéramos que definir o determinar una sola variable de un preadolescente o un adolescente, es su pertenencia al grupo. La incidencia del grupo es superior al 80% y nosotros como padres, como familias, como profes, no llegamos a un 20%. Por lo tanto, que ellos sepan que tienen una persona 2 años mayor, que es un referente y que le pueden decir, Mario o Elena, me está pasando esto es fundamental. Porque no hemos de olvidar que más de un 20% de las situaciones de violencia y acoso escolar en secundaria no las conoce nadie, porque no se comunican. La comunicación entre iguales es tremendamente o muchísimo más alta que la que pueden tener con los adultos. Ojalá existieran los 4 elementos fundamentales de soporte social.
pero como mínimo, si podemos garantizar el de los tutores, porque a los tutores les hará crecer. Y es la situación de tutorización entre iguales, y me da igual que sea Programa TEI que el HP4, es el hecho de trabajar en comunidad. Y cuando trabajamos en comunidad hay conductas que no podemos permitir. Y en esto estamos implicados todos. No sois espectadores. Bueno, muy bien, de acuerdo. A ver, ahora ya vamos a enfocarlo un poco hacia el programa TEI, que ya sabéis que hoy se aprobó aquí para poder implantarlo al curso que viene en los centros educativos. Entonces yo tenía formuladas unas preguntas que quiero preguntaros, pero voy a dirigirme a ti, Andrés, un poco porque creo que, como hablamos del programa TEI, eres como más directamente... Totalmente. Eso, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de acoso, dices, bueno, pues cómo abordarlas, cómo trabajar con sus protagonistas, y a mí me parece también muy interesante cómo sacar a los alumnos, vamos a decir, a los espectadores, de su inercia para que tomen posturas más proactivas, bueno, porque normalmente no se involucran, lo dejan pasar, y yo no sé, bueno, no sé, o dudamos a veces si es por pasividad, si es por miedos, si son por coacciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que nos expliques un poco las líneas del programa y en estas preguntas que te estoy haciendo aquí, ¿qué perspectiva o qué visión tienes tú? Vale, yo creo que los espectadores son un elemento fundamental. El TEI no trabaja sobre roles o sobre perfiles, porque los roles y perfiles dependen de los entornos. No podemos hablar ni de agresor, ni de víctima, ni de espectador, porque esto puede cambiar en un mismo centro educativo en un mes o en otro mes. Y en entornos que son diferentes, cambia de forma. Un alumno puede ser agresor en un espacio y víctima en otro. Por lo tanto, no podemos hablar de roles. Ya sé que la mayor parte de los programas hablan de roles, y puede ser que estemos equivocados, ¿eh? Nosotros somos más o menos en el equipo unas 100 y pico personas y llevamos muchísimo tiempo trabajando sobre esta línea. Hemos de trabajar sobre conductas que hacen daño, vengan de donde vengan. No me importa si vienen de un rol de agresor, de víctima o espectador. En este equipo no lo podemos permitir. ¿Y cómo trabajamos con los espectadores? Un preadolescente y un adolescente tiene dos valores máximos, la dignidad y la justicia. Hemos de huir del concepto de chivato. Simplemente somos justos, o por dignidad hemos de participar. Entonces, cuando yo en esta clase, tercero de secundaria o quinto de primaria, le pregunto a ella que tiene gafas, que si la llaman, perdona que te dirija a ti, pero quiero que lo experimentéis, y con los alumnos se trabajan 30 conductas que hacen daño, y una de ellas pueden ser la exclusión por razones de carácter física. Y cuando dijimos, ¿a alguien le molesta cuando lo excluyen por razones de carácter físico? Luego hablamos de otras exclusiones. Y ella me dice, sí, a mí, que me llamen cuatro ojos, o yo qué sé, gafas de culo de vaso, o cuando me dicen elefante, Dumbo, o cuando me llaman bola de sebo me hace daño. Esto lo dice en la clase. Y esto es habitual. Al principio empiezan a decir a mi amiga, al otro, nunca decimos nombres, pero sí cuando hablan las personas. Y otra persona dice, pues a mí porque era gorda, a mí porque corría poco. Entonces a la conclusión que llegamos como clase es que el insultar o el excluir a personas por razones de carácter físico hace daño. Y seguramente hay personas en esta clase que están haciendo estos tipos de insultos o estos tipos de exclusión, pero eran porque no lo sabían. Y es normal que esto pueda ocurrir. Hemos de dejarle una salida. Y esto es obligatorio. Y lo digo con incidencia porque quiero que tenga mucha incidencia. Pero esto ocurría hasta ayer. A partir de mañana, cualquiera de esta clase que lo haga, lo hará con intención de hacer daño sabiendo que hace daño. Y como poco no será un buen compañero. ¿Cuál es el primer reforzador que tienen los agresores? Retroalimentar su rol respecto al grupo. Supongamos que la persona que lo ha acusado por lo que sea, en este caso serías tú. Y a ti, al día siguiente, se le ocurre decir, cuatro ojos, pásame la goma. ¿A dónde crees que mirarían los compañeros? ¿A ella o a ti? No, te lo mirarían a ti. Porque hemos trabajado que como clase no podemos permitir que esto se haga. Por lo tanto, lo primero que se produce es un proceso de inhibición de las conductas que hacen daño.
¿Por qué? Porque tú necesitas el reforzador del grupo. Y si en la clase hemos trabajado que estás haciendo daño con intención de hacer daño sabiendo que lo haces, no vas a tener este reforzador. Con lo cual, que estamos empoderando al grupo de alumnos de la clase y le estamos diciendo a aquellos que para ellos es fundamental, delante de una situación de justicia no os podéis callar nunca. ¿Qué estamos haciendo? Ella estará diciendo, jo, llegan a entender que no soy la rara, que no soy la diferente, que no tengo la culpa de que me acosen. Esto es fundamental. El 99% de los alumnos consideran, ponerle comillas, que es normal que le acosen, que se lo merecen. Hemos de cambiar este paradigma y hemos de trabajar que las conductas que hacen daño no las podemos permitir y las identificamos. Es facilísimo. Es el único programa, al menos que yo conozca, que trabaja las conductas antes que se produzcan. Esto es un avance tremendo, porque cuando tenemos una conducta que ya hemos producido, la justificamos. Si trabajamos sobre las conductas antes de que se produzcan, no hay nadie que la justifique. Y el compromiso es la clase. Yo a esta clase no lo diré que cuando vayan por el pasillo, cuando salgan fuera lo hagan, pero le diré que en esta clase no lo vamos a permitir. Pero esto lo haremos en tercero A, en tercero B, en el otro curso y en el otro curso. Y el TEI lo que tiene es que el segundo año interviene el 100% del alumnado, con lo cual van a cambiar todo. ¿El TEI hace magia? No. El TEI es una excelente estrategia, pero detrás tiene trabajo y esfuerzo. Y en esto, si no nos implicamos en la línea que decía Carmen, no debemos de llegar al nivel que llega Carmen, porque es casi imposible, pero con mucho menos nos va a bastar. Pero esto, ¿qué es la obligación? Empoderar a los compañeros, empoderar a los alumnos, para que cuando alguien tenga una conducta que haga daño, tenga el rechazo del grupo. Porque el objetivo, y parece que me contradigo, pero no es así, no es solo modificar una conducta, es generar un clima y una cultura que evite que se produzcan estas situaciones y cambiar este paisaje de los centros educativos respecto a los conceptos de violencia. ¿Es difícil? Sí, pero hace, 15 años, en los pasillos de los coles había papeles. Ahora vemos muy poco. Forma parte del paisaje, forma parte de esa situación de trabajar en el clima y la cultura de un centro educativo, que es modificar los hábitos. Nos queda mucho camino, por supuesto, pero juntos vamos a llegar. Yo estoy del todo convencido, porque además, como humanos, y como dice mi compañero Javier, el concepto de ayuda que tenemos es fantástico. Y si somos humanidad es porque somos capaces de hacer esta labor de altruismo con respecto a los otros. Pero lo hemos de poner sobre la mesa. Si no lo ponemos sobre la mesa, si no lo trabajamos, evidentemente vamos a seguir evolucionando en otras líneas. Por lo tanto, hemos de saber que hay conductas que hacen daño y que a partir de ahora no podemos ser más espectadores. Hemos de intervenir siempre. Y hablo profes, familias, personal no docente, el PAS o los monitores de comedor. ¿Quieres aportar algo? A mí no me mires. Bueno, no, era por si querías aportar algo. Bueno, no pasa nada. A ver, el abuso parece ser que se da en situaciones de poder y ante ello hay que prevenir. ¿Crees que se está abordando este tema desde las distintas instituciones adecuadamente? A mí no me lo preguntes. No. Porque ahí eso de quien lo sabe es él. Yo sí hay algo que quiero decir. Y es de todo este entramado, abanico de agentes que actúan y no actúan. Mi última experiencia ha sido un libro. Y es mi última experiencia con lo que no se dice, que es a mí lo que más me preocupa del mundo es lo que no se dice, porque creo que es lo que más tardamos en sacar, corregir, lo que más trabajo da es lo que no se dice. Con mi último libro he tenido un problema con esto, porque trata un tema, bueno, lo voy a decir porque aquí podemos hablar de esto, y bueno, trato el tema del suicidio preadolescente. Hay un gran rechazo en el mundo en general y en el mundo docente en particular
a la hora de tratar este tema. Se están produciendo muchísimos suicidios de los que no se habla. Entonces yo me pongo en contacto, como yo soy como soy, me pongo en contacto con una asociación que intenta, bueno, tratar el suicidio, prevenirlo, etcétera, y entonces ellos me cuentan toda la problemática que tienen. ¿Qué pasa? Hablo con profesores, maestros, y me dicen, no, si nosotros sí queremos, lo que pasa es que nos da miedo porque los padres no quieren que tratemos este tema en clase, porque creen que los hijos no quieren que sus hijos consideren la posibilidad de llegar a esto. Bien, con lo cual entiendo que es necesario, y he entendido y lo aplico, que hay temas que no se pueden tratar de forma que hay que tratar con los padres. Quiero decir, que hay un tipo de educación que tiene que ir a los padres y hay un tipo de actuación que tiene que ir a los padres. No solamente, y ya sé que todos somos todo, que todos somos un todo, eso lo entiendo, pero hay una reticencia por parte de los padres a no enfrentar cosas que ellos mismos no pueden enfrentar consigo mismos, porque ese es el problema. No es que ellos crean que sus hijos no, es que ellos no saben enfrentar el tema de la muerte consigo mismos, ni el suicidio. Todas esas carencias las proyectan en los hijos, con lo cual es más fácil decir, no hablemos con esto, no hablemos de esto con el niño porque el niño no sabrá enfrentarlo. Mentira, el niño sabe enfrentarlo. El que no sabes enfrentarlo eres tú. Entonces, no proyectes de esa manera. Bien. Lo que quiero decir es que mi experiencia me dice que hay una posibilidad de abrir los ojos a los padres y de trabajar con los padres a través de la ficción, porque a través de la no ficción, a través de la frontalidad no se puede trabajar. Yo lo he intentado y ha sido imposible. Con la ficción se puede, porque estás introduciendo un no confrontamiento directo, sí, sino que se entra por, wow, una historia. Entonces puedes empezar a trabajar tanto con los hijos como con los padres, lo que es una lectura familiar. Y esto creo que es fundamental en el momento en que estamos, porque la frontalidad no existe, no funciona, es rechazo absoluto, frontal, aunque no se sepa de lo que se está hablando. Bueno, esto bien, perdón, sigue. Es que venía a juego con la pregunta de la familia, pero me venís al pelo. Me venís al pelo los dos, y ya está. ¿No? Adelanto la pregunta. El papel de la familia. El mismo libro de Alejandro, es que dejar la familia fuera es un sinsentido. O sea, la mayor parte de los programas que hay a niveles generales, y yo lo digo siempre, el 98% de los programas que se aplican en educación no tienen evidencias científicas de resultados. Esto es bestial. Esto no ocurre en ningún sitio, en ninguna actividad. Cuando el elemento más sensible que existe de todas las actividades son nuestros hijos y nuestras hijas. Sin embargo, estamos aplicando cantidad de programas, proyectos sin evidencias científicas de resultados. ¿A alguien se le ocurriría poner una cimentación a un puente que se deshace a los 3 meses y que se cae o que no aguanta el peso? A nadie se le ocurre. Tienen evidencias de que eso hace como mínimo lo que hace. Y lo digo porque es un aspecto muy importante. Y considero que, por ejemplo, en la formación que tenga que haber, me da igual el programa TEI cualquier otro, la formación de la familia como elemento de la comunidad educativa es fundamental. El TEI es obligatorio, la formación de las familias. Y yo, siguiendo la línea de Alejandro, a las familias se le ha de decir que un alumno entre los 9 y los 10 años ha tenido acceso a los niveles más altos de violencia que os podéis imaginar. Por el móvil de un amigo, por el de su primo, por el de su tío, por el que me da igual. Las estadísticas, tanto de la UNESCO como las estadísticas a nivel general sobre nivel de violencia o situación de infancia y adolescencia, nos dicen que esto ocurre. Y nos empezamos a complicar la vida por si hablamos de suicidio o no suicidio. Y es cierto que esa frontalidad es muy difícil porque hemos de hacer un facilitador, y eso creo que es una gran ventaja, como lo has planteado. Los valores y las emociones, sobre todo las emociones, no se aprenden por procesos cognitivos, sino a través de reproducción de modelos de conducta. ¿Qué le estás facilitando cuando haces una ficción? Un modelo de conductas en el que se sienten parcialmente identificados.
pero sí parcialmente identificados. Si esto es frontal, hay un rechazo. Yo no soy ese, mi hijo no es ese. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablas con los padres de los agresores o agresoras? Mi hijo es imposible, no puede tener esa conducta. Pero si comienzas al revés y le comienzas diciendo, mire, su hijo seguramente es una excelente persona, pero en el centro tiene conductas que hacen daño a otros y esto como centro no lo podemos permitir. ¿Qué podemos hacer juntos para solucionarlo? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos caminar juntos? Es fundamental. Y es fundamental trabajar con las familias. Y es fundamental trabajar con los monitores de comedor y de actividades extraescolares. O trabajamos como comunidad educativa, siendo el alumno o las alumnas los grandes protagonistas, o las patas se nos harán muy pequeñas y nos quedaremos muy cortos. Y esto no es algo que diga Terés, es algo que es obvio, que hemos de caminar en estas líneas, que como comunidad educativa, yo diría como sociedad, pero yo me centro en la comunidad educativa, hemos de comprometernos en que situaciones que se producen como síntomas de violencia no las podemos permitir. Bueno, nos queda otro eslabón, que son los profesores. Ya sé que has dicho que vamos a centrarnos en personas, no en roles y tal, pero me interesa saber, por el programa TEI fundamentalmente, porque claro, en vacío no se hacen las cosas, entonces si se les da temas de formación, en qué consisten, etcétera, etcétera. ¿Me puedes aportar o nos puedes aportar algo? Sí, bueno, creo que salió en las noticias de hoy. Yo interpretaré la entidad que lo desarrollará el programa TEI en Asturias, es la Consejería de Educación. Cuando hablabas de las instituciones, fantástico. O sea, independiente que aplique el programa TEI o la HP4, trabajemos con un programa integral que tenga evidencias científicas de resultados. ¿Por qué estamos aquí? Porque a alguien se le ocurrió en el 2017 comenzar a trabajar en estas líneas. Sí. Si no, no estaríamos aquí. Y de entrada, sois pioneros. Es la primera comunidad autónoma que desarrolla un programa integral de forma obligatoria para toda la comunidad educativa de formación obligatoria, infantil, primaria y secundaria. Pero esto proviene porque hay alguien que lidera. Y no lideran las instituciones. Metámonos en la cabeza, las instituciones no lideran, lideran las personas y a continuación las instituciones. Pero si no hay personas que lideran inicialmente, que comienzan a trabajar en una línea, difícilmente una institución lo hará. Después nos añadimos al carro y bienvenidos, no lo digo desde una perspectiva negativa. Y luego después hemos de ir juntos. Liderar siempre, bueno, es un poco de no sé si me voy a caer, voy a empezar o hasta dónde puedo aguantar. Pero cuando se comienzan a subir al carro más gente, ya te conviertes no en el líder, sino en parte del grupo. Y luego ya sí que es la institución. Y hemos de acabar que sea la institución quien lo lidere, porque es una obligación de la institución que el centro sea un espacio seguro para nuestros hijos. Solo se pide eso. Y bueno, seguramente, ya sé que es mucho pedir, creo que ha de haber otro cambio. Y que para mí es todavía mucho más importante. Es que el objetivo de la educación no puede ser el currículo. El objetivo de la educación ha de ser las personas. Y hemos de comenzar a trabajar en la ética de las personas. Cuando uno de mis alumnos o alumnas está hecho caldo por 1000 razones, le voy a enseñar matemáticas, lengua o historia. Bueno, es muy fácil, ni siquiera nos vayamos al niño, preguntémoslo a nosotros cuando estamos en momentos que estamos saturados de todo y alguien te viene diciendo, oye, ¿qué? Mira, es que en este momento no toca. Por lo tanto, el cuidado a las personas es fundamental. Y no solamente desde la perspectiva de violencia de acoso, sino en el proceso de desarrollo vital. Y el objetivo seguramente, nosotros lo decimos mucho en el TEI, como profes o como padres, hemos de aprender a dar un paso atrás para que nuestros hijos o nuestros alumnos sean protagonistas, que sepan que los tienen ahí, pero que los protagonistas sean ellos. Y si con un paso no es suficiente, demos dos. Pero que hemos de admitir que el objetivo fundamental del desarrollo o de la evolución como sociedad es hacer personas que no nos necesiten. Ya sé que esto es difícil, porque a nosotros nos sigue gustando el hecho de que me necesitan.
bueno, sigamos pensando que nos necesitan, pero que ellos puedan pensar lo contrario, es que no nos necesitan. Y esto es fundamental, los niveles de autonomía. Me da igual necesidades educativas específicas que cualquier otro, porque todos somos un poco necesidades educativas específicas. Bueno, a ver, hay una figura que parece que en el TEI no se contempla, que es la de mediador. Entonces me gustaría que nos comentaras por qué esa figura, por qué se sustituye o cómo se sustituye o cómo se aborda, porque alguna estrategia tendréis para compensarlo, ¿no? Bueno, pues si te parece bien nos lo aclaras. Suponte que has tenido, bueno, no sé cómo está tu situación, buscaré no, da igual. Ellos dos, suponer que sois pareja, que no os aguantáis de nada, ¿de acuerdo? Que estáis saturados y que tú te has ido de casa porque no aguantas a tu compañero. Y llega un mediador en una situación afectiva de violencia tremenda y te dice, oye, vamos a juntarnos para ver qué podemos hacer. Cuando hay sistemas emocionales, la mediación es un sistema no válida. Yo diría una cosa que puede ser el titular. Yo creo que debería de estar prohibida la mediación para trabajar situaciones de acoso escolar de alta intensidad. Cuando hay un programa que siempre que se produce acoso escolar hay una diferencia emocional, física o psicológica de la víctima con respecto al agresor. Que los juntas y le dices, oye, que podemos hacerlo. Un alumno puede bajar por la escalera, le han puesto la zancadilla, se ha chocado contra la pared y tiene una brecha y puede llegar a la dirección y decir que es que se ha tropezado solo, porque las consecuencias serán mucho peores. Esto lo hemos de tener muy en cuenta. La mediación es una excelente estrategia para niveles de baja intensidad. Pero cuando hablamos de vínculos de dependencia emocional, cuando estamos trabajando con diferencias de poder y fuerzas, hacer mediación no tiene sentido, con todos los respetos. Otra cosa es cuando hablamos situaciones de conflictos de empresa, mediación a nivel de derecho o mediación de otros campos, pero cuando hablamos, por ejemplo, hace 25 años se trabajaba la mediación en la situación de violencia de género. Ahora a alguien se le ocurre utilizar la mediación en violencia de género. Bueno, que yo sepa, al menos no. Por lo tanto, la mediación, una excelente estrategia para trabajar el TEI utiliza la mediación, pero no desde la perspectiva de mediación habitual, sino que nosotros utilizamos el único sistema para trabajar con los alumnos tutores o tutorizados es el diálogo. El único sistema. Y es una autopista que tiene 4 carriles. Cada alumno lo trabaja a más velocidad o menos, porque tenemos tenemos altas capacidades, tenemos personas introvertidas, personas con unas competencias emocional, social muy altas, que cogerán diferentes vías. Pero hay el criterio único que no pueden utilizar es la violencia. Es la única raya roja que tiene el TEI. Un alumno que es tutor, cuando utiliza la violencia, incluso como forma de respuesta, deja de ser tutor de forma inmediata. Porque a ellos se les dice siempre que la forma es el diálogo y cuando algo no lo pueden arreglar, porque es posible, tienen al coordinador o coordinadora, que es un profesor, que estará ahí para acompañarlos. Pero utilizar la violencia desde ninguna de las perspectivas, y aquí no hay excepciones. O sea, utilizar la violencia implica suspender del cargo inmediatamente. Hará otras funciones y no volverá a ser tutor durante este curso, podrá serlo al siguiente, pero si estamos trabajando el buen trato, si estamos trabajando el concepto de desarrollo de paz o del diálogo, introducir la violencia como un elemento posible, a mí me parece que es muy difícil de aceptarlo dentro del programa. Esto no quiere decir que la violencia no forme parte del comportamiento humano, que estará ahí, pero no podemos permitirla como forma de resolver un conflicto, sea o tenga las características que tenga. Ya no sé qué me había preguntado. Nada, tranquilo. A ver, mira, por ocurrírseme más preguntas las tengo, pero yo quiero que el público aquí asistente participe, porque seguramente que tiene sus propias inquietudes que aclararán más cosas desde otras perspectivas. Yo he intentado abordar distinto, dentro del ámbito escolar, pues un poco las patas, A ver, algo seguramente que se me ha quedado, y por eso quiero la colaboración ciudadana. Yo antes solamente decir,
es que se me ha olvidado. El TEI, cuando estábamos hablando de en qué momento, ¿no? Él estuvo en aquel acto aquí en Gijón, que bueno, le impactó, después nos vimos en Barcelona y comenzamos a trabajar. Y hay una parte, lo digo porque es muy bonito, no lo somos capaces de llevar a cabo con toda la intensidad que nos gustaría, que es el mes de Guille. Guille es el protagonista de un hijo, y Alejandro Palomas y Guille, de la mano del programa TEI para la prevención de la violencia y acoso escolar, así se titula. Los textos del libro son originales de Alejandro Palomas. Pero ya no solamente los textos, los vídeos. Y yo le diría que nos lo comentes, porque creo que tiene impacto. Hacemos bastante formación de familias, yo lo paso siempre. Cuando le hace en un vídeo a las familias o a los alumnos, pero sobre todo hablaba de las familias, aquello de cómo se sienten. Él hace la presentación a las familias y es cómo se sienten tus padres, o cómo sentís vosotros, o cómo deberíais de sentir, o qué tenéis que tener en cuenta cuando vuestro hijo o vuestra hija pueda tener una situación de acoso escolar, aquello que tú hablabas de los silencios, aquello que claro, tú hablabas es que de es muy fuerte, porque fíjate, yo, o sea, vais a pensar que estoy chalado, ¿eh? Pero como yo hago las cosas así, con esa visceralidad, yo luego me olvido de las cosas. Entonces, yo todos esos vídeos, ahora que lo dices, digo, es verdad. Son vídeos, para decirlo, uno está hecho es verdad. En el aeropuerto, no sé si es de Río de Janeiro o de Fortaleza, directamente. La calidad del vídeo es muy discutible, pero lo que tiene es fantástico. Ya, bueno, lo que no, tiene. pero que es que el objetivo es lo que transmite. Es que creo que forma parte de su encanto el hecho de que no sea de una calidad alta. Es verdad, qué fuerte. Claro que es verdad, yo no te digo mentiras. No me acordaba de esto. Claro, porque, bueno, cuando me implico en algo, me implico. Es así, si no, no lo haces. Sobre todo cuando te implicas en algo así. No puedes quedarte ahí a medias. Entonces, yo cada cosa que hago, yo soy muy bicéfalo. Tengo una parte que es creación, mundo adulto, y luego hay un mundo en el que yo hablo al niño adolescente que yo soy, ¿no? Que hablo con mis otros adolescentes y mis otros niños, y ahí está la parte TEI mía, la parte esta que voy derivando hacia allí, porque es como la aplicación práctica de lo que yo voy imaginando, de lo que yo barrunto. Creo que la aplicación práctica más cercana a lo que yo haría si con mi ficción pudiera conseguirlo es lo que tú haces. Entonces creo que es una vía muy fácil para mí, que tú entiendes muy bien y yo también lo entiendo muy bien, y que somos mundos muy distintos, porque tú eres muy así y yo ya estoy todo el rato ahí arriba, pero, ¿ves? Yo no me acuerdo de lo que hago, pero creo que como yo estoy todo el rato pensando, si yo fuera padre de un niño, ¿qué sentiría? O sea, ¿qué me faltaría? ¿Cuál sería el impacto si alguien viene y me dice, tu hijo, esto que has dicho tú, ¿no? También dicho, pero si yo soy un padre inteligente, ya sé lo que me están diciendo. O sea, si tú vienes y me dices, a ver, su hijo tiene ciertos comportamientos, yo, padre, sé lo que me estás diciendo, rápidamente, si quiero saber. Pero ¿qué pasa? Que los padres no quieren saber. Entonces tenemos que, yo ya estoy pensando, sí, pero los padres no quieren saber. Entonces yo parto de la premisa de que los padres no quieren saber. Vale, pues yo voy a escribir algo para toda esa comunidad, que es el 70% de padres que no quieren saber, no quieren malas noticias, porque comprensiblemente, entre comillas, llegan a su casa a las 8 de la noche, después de haber ido a trabajar, después de haber ido al gimnasio, después de haberse ido a tomar una copa con los del gimnasio, aunque yo los veo después del gimnasio, o sea, nadie me tiene que explicar nada. Las madres hacen lo mismo. Después no quieren pensar que están fracasando en lo que no ven de su hijo. No quieren pensarlo y no se lo quieren plantear, y eso es un porcentaje enorme. Entonces yo estoy pensando, ¿cómo voy a hacer yo para que con mis herramientas todo ese conglomerado de paternidades y maternidades que quieren ausentarse de esto y pensar que pase el tiempo y que ya se haga mayor y que yo ya no tenga que intervenir y que ya la intervención sea otra? No, justamente donde yo quiero que tú intervengas y que estés es ahora, no, cuando todavía no ha pasado.
Entonces, yo estoy ahí con mi ficción y estoy pensando, tengo que escribir para que los padres entiendan no que les pasa algo a sus hijos, sino que ellos no están queriendo ver lo que les pasa a sus hijos. ¿Me explico? Con lo cual, estamos abordando todos un poco ¿sabes? Es que esto es como un blandiblook que hay que ir haciendo así, porque de repente se te escapa por aquí y hay que ir cogiendo, hasta que el blandiblook esté compacto, como si fuera un mochi de fresa. Ya no es blandiblook, sino que es un mochi de fresa. Y es compacto y ya sabes lo que es. Y yo estoy todo el rato como viendo, es que estos no quieren saber. Vale, es que ellas no quieren saber porque saben que si saben ellas, son ellas las que van a actuar. Y él va a decir, bueno, cariño, sí. O sea, yo estoy todo el rato, ¿sabes? Poniéndome en situaciones. Por eso me es tan fácil ir derivándote esas cosas. Porque es lo que pasa. Y yo no tengo hijos. Porque me volvería loco. Claro, ya se ve, ¿no? Quiero decir, estaría chiflado persiguiéndolos por todas partes. Pero lo veo y pienso, qué buena, y ahora está mal, como decía aquí mi amiga, no quiero echarme flores, pero qué bien que haya gente que está afuera, pero que se está planteando las posturas de quienes no se quieren plantear nada. Eso es muy necesario. Es muy interesante. Sí. Yo es que hay una de las cosas que me ha impactado, seguramente él no se acuerda, pero yo se lo digo porque evidentemente conozco el programa TEI como los restos de mis compañeros, ¿no? Y uno de los aspectos que él comentaba es que seguramente lo más duro para ese 20% de personas que no acaban diciendo ni en casa, ni al profesorado, ni a los compañeros qué es lo que le pasa, es que llegues a pensar que has fracasado a tus padres, que se avergüenzan de ti. Son palabras tuyas. Sí, sí, claro. Entonces, ese aspecto es lo que hace que no lo digan. Claro. Por lo tanto, somos capaces de mirar como padres o como profesores en los síntomas. ¿Tiene acoso? Es que me da igual que tenga acoso que no. Hay unos síntomas que son tan evidentes. Yo miro a Javier, que es mi compañero, tenemos una escala. Los procesos que se producen desde los primeros síntomas de acoso hasta el proceso de un suicidio, lo tenemos secuenciado más o menos en unas 15 fases o 10 fases. 5 o 6 de ellas son de carácter público, se conocen, se transmiten y no se intervienen porque no se quiere mirar. Y nosotros tenemos una vaca, lástima no tenerla, Javier, a mí me decían que no traía cosas de estas, pero tenemos una vaca que es un dibujo de aquello de manchas, en que cada uno acabamos viendo una cosa, hasta que, acaba rodeándolo y es la cabeza de una vaca. Cuando al final de la sesión la volvemos a poner, todas las personas antes de rodearlo saben que es una vaca. Es lo que tenemos que hacer con los síntomas del acoso escolar. Acabar mirando todo en esos síntomas, porque no habría acoso escolar, habría situaciones de conflicto que son innatas a la convivencia, pero es muy difícil que se llegue a una situación de acoso escolar. Y no es cuestión solo de ser malos padres o malos profesores o malos compañeros, es cuestión de trabajar en esa comunidad educativa que como comunidad, y hay una frase que decimos muchas veces, si nosotros nos hemos de sentir orgullosos de algo, no es por lo que hagamos, sino por el pequeño avance que tenga la comunidad donde habitamos, porque es lo que va a quedar cuando nos vayamos. ¿Que has escrito 10 libros? Fantástico. ¿Que has hecho un programa? Fantástico. Pero si esto no ha repercutido a nivel de avance social, aunque sea medio peldaño, creo que hemos desperdiciado o hemos vivido una vida, porque desperdiciar yo creo que no se desperdicia, pero hemos vivido una vida sin aportaciones a la comunidad. Y esto lo hemos de pensar, porque creo que es importante como seres humanos, que es lo que nos hace avanzar. Completamente de acuerdo. Muy bien. A ver, van a pasar el micro para las posibles preguntas. Así es que empezamos cuando queráis. A ver. ¿No hay? Sí, ya se abre el fuego. Siempre cuesta al principio. Ya. Muy buenas.
Yo dar la enhorabuena, yo soy docente, llevo 20 años en docencia en distintos niveles de universidad y secundaria y FP. Conozco el programa TEI de Castilla y León, que pasé allí unos cuantos años y fue donde lo descubrí. Me parece maravilloso porque es cierto lo que comentas, que a veces es más fácil abrirse entre iguales y además sobre todo esa parte de protección que comentabas de esa hermana mayor, ¿no? Que funciona. Como madre y como docente, creo que a veces desde casa se le quita importancia a lo que nos cuentan los hijos o las hijas, son cosas de críos, y desde el colegio también, desde los niveles más pequeños hasta los mayores. Pero también tenemos una sobrecarga, que comentabais antes lo de consejería, de Lidia Espina y todo esto. Yo me encanta que lo vayan a meter y además como algo obligatorio, pero también que nos quiten un poco la carga que tenemos el profesorado a ese papeleo y a esas cosas que no son el enseñar y el educar y el acompañar al alumnado, ¿no? Porque luego se nos piden esas programaciones, esos seguimientos de las programaciones, esos resultados, que cuando no los cumples tienes que dar explicaciones. Y a ver cómo los explicas también que estás dejando a un lado el currículum para tratar temas fundamentales que son del día a día y que a lo mejor tenían que venir de casa, pero no vienen tan bien. Yo di en FP básica, creo que conocéis un poco también la problemática que pueda tener el alumnado muchas veces que está en FP básica, y al final hay que enseñar y hay que educar, y dejando a un lado el currículum, pero ¿cómo te vas a poner a enseñarles si no saben cosas fundamentales como el respeto o la educación? Pero porque no lo vivieron tampoco, porque vienen de hogares o de situaciones desestructuradas. Entonces yo creo que hay que trabajarlo desde los niveles más bajos, como decíais, desde infantil, e ir acompañándoles poco a poco cuando van creciendo. Entonces, mi enhorabuena a los dos por la parte. Yo te diría, yo he sido profe de FP básica durante unos 4 años, más o menos, y pienso que es fantástico ser profe. Y yo aprendí, creo que el último año, que es uno de los aprendizajes que se produce, y el último año yo estaba en cuarto de secundaria y, bueno, acabé descubriendo que lo importante es pasarte un mes haciéndolos creer que ellos pueden hacerlo. Porque si tienen un currículum adaptado... Y pueden. Y pueden, claro que pueden. Muchas cosas más de lo que piensan. Claro que pueden. Te puedo decir, una clase de 18, 16 se ha graduado. Esto implica otras muchas variables. Pero si tienes un currículum adaptado y cumples la adaptación del currículum, el graduado se tiene que dar sí o sí. Y no es cuestión de que haya profes del claustro que digan que yo pienso, que dejen de pensar o que se lean la normativa. Y yo en esto soy duro. Pero creo que es muy, muy importante el hecho de que estamos saturados de burocracia. Sí, yo he tenido reunión ayer con la consejera de aquí y ayer también con el consejero de Santander. Y son conscientes del nivel de saturación, pero seguimos teniendo. Es increíble el nivel de saturación burocrática. En los estudios que tenemos no hay casi nadie de los profes, alguno, que se queja de la docencia. Pero yo os diría que más del 90% se quejan de los aspectos burocráticos. Es que han desaparecido de una buena parte de los centros educativos el personal que había de administración y servicio. Que a lo mejor se debe de incorporar, no tengo elementos de juicio, pero yo lo comparto contigo, que la carga que no corresponde a educación, ya sé que educación es todo, pero que corresponde a rellenar protocolos, rellenar informes, etcétera, 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 es excesivamente alta. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí que te diré que la formación, y yo creo que lo de la consejería de aquí de educación es fantástico. ¿Pero por qué? Porque habrá un grupo impulsor que ya se ha comenzado a formar, habrá 3, 4 grupos de formación, porque se hará formación para FP básica, de infantil, de primaria y de secundaria. Las formaciones se harán por la mañana, en horario lectivo. Las personas que llevarán las coordinaciones, no tengo ni idea, pero tendrán horas liberadas. Bueno, yo no sé si son justas, pero pienso que el hecho de que como Consejería de Educación se lo planteen es bueno. No, sí, está perfecto que se lo planteen con eso y con el trabajo que decíais, alumnado, familias, profesorado a todos los niveles. El problema es que luego el acoso escolar, sí, lo que dicen los centros es que no existe y por desgracia lo hay en todos. O sea, no podemos taparlo. La cosa es cómo se trata. Unas cuantas de reuniones como esta y que cuando un centro te lo dice no demuestra más que sus niveles de incompetencia, y soy muy duro en esto. El acoso escolar, cualquier persona que haya leído muy poco sabe que existe
en el 100% de los centros educativos. La diferencia de unos a otros es que se intervengan cuando se producen los primeros síntomas o no. Pero es que, a ver, las situaciones de convivencia generan conflicto, que es normal. Y el hecho de que se hablan muchos protocolos de un centro en la mayor parte de los casos no quiere decir nada más que están preocupados por la convivencia. Aquel estigma que había, es que abrimos un protocolo y nos van a hacer una cruz. Es al revés. Claro. Perdona. Yo solamente quiero apuntar una cosa muy breve y también un poco por experiencia personal. Las familias desestructuradas, ese titular, yo vengo de una familia muy estructurada y es que en ese saco caben muchas cosas que yo nunca he entendido muy bien. Aparentemente mi familia era muy estructurada, es la más desestructurada que yo he conocido, pero a quien tú le preguntaras, mi familia era modélica. Y normalmente hay muchos niños, hijos de familias modélicas en los que se vive un infierno interno, que son niños con una rabia, con una expresión de rabia y perversidad brutales y violencia, que no pueden... no hay nada, que es como con lo que les pasa cuando tú eres maltratado en privado y no puedes demostrar que lo eres. Eso te genera una rabia contra el mundo que matarías. Niños, mujeres, todo el mundo que hemos pasado por eso, mataríamos, porque no puedes demostrar, porque todo el mundo... Yo recuerdo que de mi padre todo el mundo me decían, es que es un hombre tan ejemplar, y tú lo veías en casa, pensabas, nadie me va a creer nunca. Y yo tenía una rabia, o sea, yo he vivido con una rabia y todavía tengo muchísima rabia porque nunca pude demostrar, nunca pude atreverme a demostrar. Entonces, lo de las familias estructuradas, creo que habría que hacer como cuando cortas una, ¿sabes? Eso que los cocineros cortan también, una lechuga, y desgranar qué entendemos, ¿no? ¿Qué hay ahí en esas familias? Porque se usa también mucho para justificar mogollón de cosas que no deberían ser tan justificables. Es opinión de un lego, debo decir, ¿eh? No soy... Yo solamente como inciso, nosotros en TI es algo que nos queda clarísimo, este tema lo tenemos súper claro. Como profe tenemos la obligación de que el centro sea un espacio seguro. Claro. Por lo tanto, me da igual si la familia es estructurada o desestructurada, si Telecinco ha hecho un programa del que sea. Cuando el alumno entra por la puerta del centro, cogeremos la idea de uno de los grandes investigadores que nos dice aquello que las conductas se adaptan a los entornos donde habitas. Por lo tanto, las conductas son cambiables y todos sabemos que tenemos profes de unas características A y B y el comportamiento de los alumnos en la misma clase, en la misma aula, etcétera, etcétera, es totalmente distinto. Por lo tanto, si son susceptibles de ser modificadas, son susceptibles de modificarse dentro de la institución educativa. Ya veremos cómo hacemos la transferencia fuera, pero que en ningún caso justifique mi no intervención por consecuencias externas. Nos tenemos que mirarlo como profes en estos casos porque hay otras ofertas laborales en el mercado. A ver, ¿alguno más? Te oímos, ¿eh? Es que están, sí, es verdad, están grabando, sí. Un poco como reflexión, ¿cuál sería para vosotros el protocolo a seguir en acoso escolar? Hablas de protocolo cuando se ha producido un caso de acoso escolar, el que aplicáis aquí, por ejemplo. Desde el primer momento, desde que se detecta, porque al final es muy ambiguo lo de acoso escolar, ¿no? Situación prolongada en el tiempo. Es que el TEI parte de la base de que no se debería de aplicar protocolos, ¿entiendes? O sea, cuando se produce un primer síntoma, que es lo que decía antes, un gordo elefante, 4 ojos, etcétera, etcétera, hemos de intervenir. ¿Es necesario abrir un protocolo? Por supuesto que no. Bueno, no entraríamos. El protocolo no es... En muchos casos puede ser necesario, pero produce efectos tremendamente perniciosos. Es un doble proceso de estigmatización para la víctima.
que ha de pasar por toda esta historia. Situación que no se cree en la mayor parte de los padres. Bueno, esto es un tema que llevamos trabajando un montón de tiempo y aquí lo tenéis muy bien. El 30% de los protocolos que se habla a niveles generales salen situaciones, que ha habido situaciones, que hay situaciones de acoso escolar, pero hay comunidades que en más del 90% no las hay. Esto no se lo cree nadie. Y si no, cuando se aplica el protocolo es que ha sido totalmente inadecuado, porque es normal que no salgan en determinados casos. Y luego hay un elemento fundamental, que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando, pero cuesta mucho. Yo se lo he comentado a Consejería de Educación, que como profes, cuando abrimos un expediente no podemos ser juez y parte. Ha de haber un elemento exterior que tenga una visión externa. Yo, como institución educativa, pongo una persona para abrir un protocolo y desarrollar la investigación, aparte de la doble estigmatización, que es una persona que puede estar encausada y de entrada lo está porque forma parte del centro educativo. Que sea una persona que está allá y que lo trabaje, evidentemente, pero pueden haber personas externas que sean especialistas, el colegio de psicología, el colegio de pedagogía, etcétera, que son especialistas y que perfectamente pueden participar en los procesos de desarrollo de los protocolos. Esto es, lo único que lo tiene solucionado medianamente es Canarias, pero hemos de habilitar elementos que nos permitan saber que es aséptico, lo más aséptico posible el proceso que estamos haciendo de investigación, porque si no generamos lo que es la incredulidad de los padres de que lo que estamos haciendo simplemente está hecho por el centro para que el centro diga que no. Y ya os digo que aquí la situación a nivel general es tremendamente positiva con respecto a esta situación. Gracias. Yo pienso que es cuestión de madurez, igual que comentaba antes, el hecho de que estemos aquí ahora es porque hace 5 años el Ayuntamiento de Gijón optó por desarrollar programas o estrategias de desarrollo, este liderazgo, que sigue siendo individual. Ahora es muy posible que lo incorpore Santander, el siguiente paso. Pero si lo incorpora, perfecto. Pero que se incorpora cualquier programa que no sea TEI y es HP4, hay toda una estructura que califica los programas. Bueno, pues, pero sí que pienso que tiene que buscar programas que sean integrales y que se tienen que aplicar. No podemos aplicar una tremenda cantidad de programas para, lo que decía antes, para altas capacidades, para TEAs, para autismo, para personas que son altas, bajas, gordas, flacas. Conductas que hacen daño, vengan de donde vengan, no las podemos permitir. Y es que no es tan difícil. Y esto lo veréis que no es tan difícil cuando lo tengáis. ¿Por qué? Porque yo es que creo que todos somos capaces de identificar las conductas que hacen daño. Simplemente es ese compromiso. Y yo os diría que antes que os vayáis, sí que me gustaría que, como hacemos en el programa TEI, lleguemos a un compromiso como comunidad que estamos aquí. Bueno, antes de acabar. Sí, perfecto. No, ahora nos queda poco, la verdad. Ya estamos en tiempo, ¿no? Ya estamos en tiempo. Pues acaba, si queréis. Bueno, agradeceros vuestra colaboración aquí. Como he dicho al principio, ha sido un lujazo conoceros personalmente y más abordando los temas estos que actualmente nos están preocupando tanto y que llevamos, bueno, todo el mundo, de una manera o de otra, como dices tú, con el TEI o sin el TEI, intentando solucionarlo dentro de las aulas. Así es que muchísimas gracias por vuestra colaboración y nada más, como conclusiones diremos, pues eso, que a ver lo de las conclusiones, porque claro, es difícil con todo lo que se ha hablado aquí, también dejarlas claras, ¿no? Pero por decir alguna, nos has remarcado que el mediador no se debe utilizar en casos o en situaciones de violencia extrema. Con el tema de la divulgación, Palomas, nos has dicho que mejor ir de más a menos, que de menos a más, que de menos a más ya se ha ido toda la vida. Después, en el papel de cada uno de los protagonistas de las situaciones de acoso, Bellido nos ha aclarado que hay que trabajar con las personas y con las conductas de las personas, más que con los perfiles que representan, que hay que crear un clima sano, adecuado, claro, desde el inicio, que cualquier cosa o cualquier apunte o cualquier atisbo que veamos
que puede ser situación, no vamos a decir ni de acoso, pero sí de una situación como incluso de, no, es que ya no me atrevería ni de agresión verbal, pero sí de ese primer paso, ese conato, que ya debemos intervenir. Entonces, bueno, luego respecto a las instituciones, aquí en Asturias estamos contentos, porque parece ser que va esto en marcha, lo que nos pone a todos a trabajar y a ponernos las pilas para no dejarlo en el olvido y que no sean situaciones temporales o de moda, porque no lo son. Y nada más, respecto a la familia, pues ya sabemos que es un problema difícil, porque es, cuando se enteran de estas cosas es como les cae un jarro de agua fría, y muchas veces no saben cómo actuar, les cae tan grande que salen por la tangente, tampoco reciben la ayuda necesaria, o, en fin, multitud de situaciones que a ellos también les coartan el poder afrontar con, bueno, por decirlo de palomas, no es afrontar, vamos a intentar que no sea recta, que sea curva para llegar al centro igual, ¿no? Abordarlo desde esa perspectiva, en fin, una cantidad de situaciones que hemos podido ver y escuchar de nuestros contertulios, y que, en fin, que os agradecemos a todos vuestra presencia, y hasta ánimo a seguir trabajando y hasta cuando queráis. Yo quería... Dime, vida. No, quería comentar. Mira, ¿qué quieres? ¿Nos quiere aportar algo más? Sí, no, es aquella idea que os decía. El programa te incorpora el compromiso como parte de los procesos de aprendizaje de emociones y valores. Pero yo creo que debería de ser de obligado cumplimiento en todo. O sea, si estamos trabajando algo es para ponerlo en marcha, es para hacerlo efectivo, es para divertirnos con ellos, para jugar con ellos, para lo que queráis. Lo que no utilizamos se pierde, o aquello que no queda, como dice Alejandro, desaparece. Entonces incorpora la estructura de secuencia, sería una escucha atenta, un compartir en pequeño, un reflexionar y hacer sentir individualmente, compartir en pequeño grupo, actuar en gran grupo y llegar al compromiso. Y el compromiso tiene 6 niveles. Nosotros nos quedaremos en el primero, pero os digo los 5. El personal, el de clase, el de centro, el de familia y el de entorno. Y el compromiso, si nosotros cogiéramos alguno, puede ser cuando trabajas los insultos. Es que en esta clase, como compromiso de clase, se llega a una conclusión que se ha de respetar. Pero ahora estamos aquí y yo sí que me gustaría que pudiéramos llegar a un compromiso, y aunque el compromiso lo digo yo, los compromisos siempre han de ser claros, concretos, concisos, muy quevedianos. Han de ser posibles de ser cumplidos, porque lo que no podemos hacer es un compromiso que no podamos cumplir. Y esto se le dice a los alumnos, y si no, no lo hagas. Y a mí me gustaría que llegáramos al compromiso de, ante la violencia y el acoso escolar, espectadores o espectadoras nunca más. Y creo que es un compromiso que si lo adquirimos aquí y hoy, y se adquiere en cualquiera de los espacios, que no simplemente se acaba en una charla, creo que el compromiso nos hace caminar como comunidad y como sociedad. Por lo tanto, adelante, y estamos empezando un camino juntos. Y como decían los chinos, como somos muchos, llegaremos lejos. Muy bien, gracias.